Buenas noches. El día de hoy vamos a aprender cómo calcular los diferentes tipos de potencia dentro de un circuito RL de corriente alterna. Las indicaciones son: si la frecuencia de operaciones de 50 Hz determina el factor de potencia, la potencia compleja suministrada por la fuente, la potencia absorbida en T igual a 2 milisegundos en inductancia y la capacitancia que se debe poner entre los puntos A y B para aumentar el factor de potencia a 0.95. Podemos observar que es un circuito RL común que está en paralelo, cuenta con una fuente de corriente, una inductancia y una resistencia. Lo primero que hay que hacer es sacar la impedancia total, que se calcula con el producto de las impedancias sobre la suma de las impedancias. Esto nos da un valor de 48 ángulo de 53.13. Con este valor podemos sacar el voltaje fasorial multiplicando la corriente por la impedancia total. Nos da un valor total de 240 ángulo de 53.13. Conociendo el valor del voltaje fasorial y la corriente fasorial, podemos sacar el factor de potencia, que dice que es igual al coseno de la diferencia de desfase del voltaje y la corriente, es decir, el coseno de 53.13 grados menos 0 grados, es decir, tenemos un factor de potencia de 0.6 atrasado. Está atrasado porque tenemos una inductancia, cuya propiedad es que retrasa la corriente respecto al voltaje. Lo siguiente aquí es calcular el voltaje RMS y la corriente RMS. Lo único que tenemos que hacer es dividir el voltaje fasorial sobre raíz de 2 y la corriente fasorial sobre raíz de 2. El resultante ya es el voltaje RMS de 169.7, ángulo de 153.13 y la corriente IRMS de 3.53, ángulo de 0 grados. Con esto y con la fórmula de potencia compleja podemos sacar la potencia suministrada por la fuente. La potencia compleja es el voltaje RMS por la corriente RMS conjugada. El hecho de que esté conjugada quiere decir que su ángulo de desfase tiene que cambiar de signo. Realizando la operación pertinente, tenemos que la potencia compleja obtenida por la fuente es de 360 más 480 J volts amperes. Lo que sigue es calcular la corriente que pasa por la inductancia, esto para calcular su potencia. Se aplica la ley de división de corrientes, que dice que es la corriente de la fuente por la impedancia contraria, sobre la suma de las impedancias, lo que nos da una corriente de 4 ángulo de menos 36.87 amperes. Ahora tenemos la fórmula de la potencia en la inductancia, que dice que es menos el voltaje por la corriente sobre 2, coseno de 2 omega. 2 omega es 4 pi por la frecuencia por T, más el ángulo de desfase del voltaje más el ángulo de desfase de la corriente. Sustituyendo valores, tenemos que T es igual a 2 milisegundos, que es igual a 2 por 10 a la menos 3. Hay que recordar que el ángulo que se mete en el coseno debe de estar ambos en radianes o ambos en grados sexagesimales para que dé el resultado correcto. Sustituyendo valores, tenemos que la potencia en el inductor es de 14.57 watts. Finalmente, tenemos que encontrar el factor de potencia corregido. Nos están pidiendo un factor de potencia de 0.95. Lo que vamos a hacer es sacar la admitancia, que es el inverso de la impedancia, para que sea más fácil tratar con los datos. Sacamos el inverso de la impedancia y nos da este valor, 0.0125 menos 0.1666 J. Ahora sacamos una ecuación que dice que la impedancia actual, que es la misma que acabamos de sacar, más la admitancia del capacitor, que va a hacer la corrección. La admitancia del capacitor está dada por 100 pi J por el valor del capacitor, el cual es nuestra incógnita. Es igual
al nuevo valor de admitancia que tenemos ya corregido. Esto se calcula mediante el inverso de la misma admitancia que teníamos sobre .95, que es el nuevo factor de potencia, ángulo del coseno a la menos 1 de .95, que es el ángulo que se forma cuando el coseno es de .95. Esto nos da una nueva admitancia de .0125 menos .0041J. Igualamos ambos lados de la ecuación y obtenemos que 100 pi j por c, que es nuestra incógnita, es igual a 0.01255.3J. Despejamos c mandando a dividir 100 pi por j y obtenemos que el capacitor necesario para corregir el factor de potencia .95 es de 39.96 por 10 a la menos 6 faradios, que es igual a 39.96 microfaradios. Esto quiere decir que si en el circuito original, que tenía un factor de potencia de 0.6, ponemos un capacitor de 39.96 microfaradios entre las terminales A y B, lograríamos corregir el factor de potencia a .95, aunque seguiría estando atrasado.